Buenas noches, ¿cómo les va? Otra vez este miércoles para charlar, para estar junto con ustedes y desarrollar algunos temas. Hoy hemos elegido un tema con la pastora que en realidad yo la invité a ella porque ha hecho cursos, ha estudiado, ha estado en la escuela de profetas y Sí. me parece que hay una palabra idónea. ¿Por qué tomo este tema para charlar hoy? Porque si bien el Espíritu Santo ha traído una renovación, yo diría que en estos últimos 15, 20 años a la iglesia, y en esa renovación ha puesto otra vez los dones en vigencia, ha habido un manoseo de dones en donde me parece que no todo lo que se ve dentro de las iglesias con respecto a los dones lo son, Bien. no todo lo que se manosea dentro de la iglesia es intencional, y creo que en algunos casos también lo que hay es mucha buena intención para llevar adelante esta renovación y este avivamiento en el mejor de los casos, pero que por otro lado ya en algunos espacios ha caído como algo fuera de lugar y que tiene más que ver con estar fuera de la voluntad de Dios y funcionar desde la intencionalidad del corazón de las personas que desde lo que el Espíritu Santo hace para gobernar sobre los dones. ¿Sí? Sí. Entonces me gustaría que hoy charlemos un poquitito acerca del don de profecía, porque Bien. hay estamos viviendo una época, quizá esto fue siempre igual, pero nos toca a nosotros vivir en esta época, en donde la gente se ha relacionado siempre con lo mágico, ¿no? Entonces, ir al gurú, ir al charlatán de turno, ir a la señora que tira las cartas acá a la vuelta a ver a ver qué me dice para A el ver qué me futuro, dice. mirar el horóscopo como cosa normal, sale en Tal los cual. diarios. A Sí, ver, es así. en los diarios no sale una profecía, pero sí sale un horóscopo, es una cosa. Bueno, ¿pero por qué? Porque la gente consume eso. Claro que sí. Entonces, digo, la iglesia tiene que estar atenta a lo que la gente consume, o la iglesia se tiene que guiar desde lo que el Espíritu Santo dice y gobierna para el desarrollo de la gente. Bueno, la iglesia tiene que dejarse direccionar por la voluntad de Dios y lo que está escrito en su palabra, que es lo que más firme tiene, ¿no? En Tal cual. realidad. Lo que vemos en el mundo, los consumos de la gente, estas distintas variantes que vos estás hablando, no es ni más ni menos que la imitación del reino de las tinieblas con respecto a los dones, a el equipamiento que el Señor da a la iglesia y al cuerpo de Cristo acá en la tierra, ¿no? Entonces, claro que la gente va y consume lo rápido, lo mágico, lo que me da una pronta salida, pero bueno, no tiene nada que ver con los dones espirituales. Y como vos bien decís, aún dentro de las iglesias, al no estar enmarcado esto en un campo específico, al no seguir protocolos, se da muchas veces que se entra a degenerar esto de los dones, o vemos muchos ministerios itinerantes funcionando fuera del cuerpo y no sirviendo en las iglesias locales, ¿no es cierto? Que la verdad hay que decir, no digo todos, pero muchos son un peligro. Sí. Es interesante también que se ha producido una grieta, ya que lleva décadas probablemente, y hasta no sé si una centuria, mira lo que te digo, en donde precisamente los dones han generado denominaciones carismáticas, ¿sí? Sí. Como las iglesias pentecostales, Sí. y denominaciones históricas o frías, que son aquellas iglesias históricas que guardan la palabra, son cristocéntricas, funcionan de acuerdo a todo lo que dice la Biblia de tapa a tapa, pero que consideran que los dones tuvo un periodo cesacionista que terminó con los últimos apóstoles y que ya después de ahí Dios no los necesito más. Exactamente, no mandó más a su espíritu a trabajar con los dones. Y nos manejamos con algo, o esas iglesias se manejan con algo que consideran vivo y eficaz, y que consideran que es la única palabra de Dios a la que tenemos que someternos, que es la Biblia. Bien. ¿Está bien? Sí, está bien. El tema es que aparecen dos términos griegos que por lo menos nos hacen replantear esta posición.
lo que es el logos de Dios y lo que es el rema de Dios. Bien. Pastora, cuéntenos sobre eso. Bueno, con respecto al logo podemos decir que es la palabra... Pastora no. Erika. Qué formalidad. Contanos bueno, eso. Podemos decir que el logo es la palabra escrita, la palabra declarada y leída escrita, que es viva y eficaz, como dice la Biblia. Y el rema es la palabra creativa, es la palabra que trae la revelación para el momento o para para la problemática o para cierto tiempo determinado de una iglesia que esté necesitando una dirección del ya de Dios para poder manifestarse y poder virar una situación, para poder cambiar o para poder tener una solución inmediata. Podemos decir también con respecto a esto que vos decías, ¿no? De la palabra de Dios y de los dones, que hasta cierto punto acompañaron a la iglesia y después no, que la palabra de Dios dice, ¿no? Que los dones van a estar vigentes hasta la segunda venida de Cristo. Hasta ese momento los vamos a necesitar, debemos apoyarnos, debemos usarlos y son para edificación de la casa, son para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante poder establecer esto también como una base para comenzar a hablar. ¿Y por qué entonces algunos lo niegan? Lo digo esto de buena fe, porque Sí. creo que aquel que lo niega no está queriendo ir contra la voluntad de Dios, ni mucho menos, sino que tiene una corriente teológica, doctrinaria y dogmática que lo lleva a no, más que a negarlo, a no ejercitar los dones. Sí. ¿Será por miedo a precisamente esas cuestiones falsas, falta de entrenamiento, falta de conocimiento en el mejor de los casos? Sí, en voy a algunos lo casos. seguro y a lo histórico y eterno que es la palabra de Dios, que sí o sí se cumple. Sí, en algunos casos podemos decir que es falta de conocimiento, en otro es falta de entrenamiento también, y en otro es el poder detectar estos dones, ¿no? Dentro de las congregaciones. Entonces, ante lo desconocido entro en crisis y lo niego o lo comienzo a resistir. Pero tenemos que decir que el don de profecía, lo profético, fue uno de los pocos oficios que pasó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y se sostuvo en el tiempo. Así es. Las demás asignaciones se fueron perdiendo, pero esta no cambió, sigue vigente hasta el día de hoy. Y la verdad que es bastante necesaria aún hoy en día, ¿no? Sí, sí. Ahora, desde ese punto de vista, entonces también tendríamos que pensar que si hay una palabra escrita que nosotros consideramos, sabemos, experimentamos y vivimos, que es la palabra de Dios, donde hay promesas allí escritas, que esas promesas actúan también como palabra profética, También, ¿verdad? sí. Digo, acostumbrarse de pronto a que la palabra rema, la palabra fresca, la palabra nueva de Dios para una iglesia en determinado momento, para un individuo en determinado momento, también tiene el mismo peso de cumplimiento, de seriedad y de formación centrada en el corazón de Dios que la otra palabra, que el logos. ¿Cómo hace el individuo, cómo hace la iglesia para detectar eso? Te voy a dar un ejemplo. Yo soy nuevo. Sí. Entro un domingo en una iglesia y yo vengo porque tengo una necesidad. Tengo un problema de enfermedad, un problema de trabajo, lo que sea. En un momento especial se me acerca una persona a la que yo no conozco porque nunca vine ahí y me dice el Señor, el Señor me dio una palabra para usted que bla, 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 bla. Bien. ¿Sí? Yo no conozco antes, no sé lo que es una profecía, no sé lo que es la palabra de Dios, no conozco al tipo, yo vine por otro tema, pero viene este señor y me dice esto. ¿Qué hago? Salgo corriendo, me asusto, lo tomo. ¿Cuál es la actitud? Digo esto porque debe pasar en las iglesias. De hecho pasa, y Bueno. pasa más de lo que nosotros creemos. Bueno. Siempre hay alguien que está dispuesto a profetizar, y más a los nuevos, porque se nota que son como tierra fértil. Se le van como bicho al foco, por decirlo de alguna forma. Hay que tener cuidado, la persona nueva no tiene herramientas para pesar, ni para juzgar, ni para poder recibir una palabra de esta. Y muchos son confundidos y hasta se presenta esto que vos decías en un inicio, es tomado como una adivinación. Porque Claro. como no conocen los dones del Espíritu Santo, sí conocen la imitación y la oferta que el mundo presenta. A ver, yo como persona experimentada, como hija mayor dentro de la iglesia, tomaría la profecía, pero sí la pesaría. Y
en el peor de los casos, me quedaría con lo bueno de la profecía y la descartaría. Tengo herramientas para poder pesarla, pero no todo el mundo las tiene. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado de andar soltando palabra y profetizando. Pero sí podemos tener algunos parámetros en cuenta. La palabra profetizada nunca va a ir en contra de la palabra escrita. Absolutamente central, nunca. número Esto uno. es central. O sea, a ver, nadie puede venir a dar una Tiene un apoyo. Exactamente. Tiene un respaldo, tiene una certificación que es la palabra escrita y el profeta nunca puede dar una palabra que contradiga a la palabra escrita. Esto es central. Aún la palabra rema nunca iría en contra del logos de Dios. O sea, que yo profeta vengo y te digo, Erika, dice el Señor, como para afirmarme No, claro, que no porque es algo mío, sino que es algo que viene de arriba. no, claro, le da como un toque celestial, él Claro. dice el Señor. Dice el Señor que este año te vas a casar. Sí. ¿Sí? Y lo Y largo lo así, soltás. macanudo. Que de hecho ha pasado. Pero, bueno, a ver. Y digo, vos estás casada. No, por eso mismo, Bueno, digo, automáticamente la Bueno, rechazo. bueno, entonces, digo, aún si estuviese soltera, el tema es, esta palabra no tiene asidero bíblico. No tiene, tal cual. Es- no tengo dónde Es en el apoyarla. mejor de los casos una intención del corazón. Una buena intención. No sé, lo que fuese, pero no es una palabra rema de parte de Dios. No, por supuesto. Digo porque a veces estas cosas de buena voluntad que se dicen impactan la vida del individuo, porque a lo mejor está pensando en que no tengo novio, cómo me gustaría que, y qué sé yo cuánto. Viene alguien, te dice esto y dices, este año Ya está. voy preparando, Este es mi año. voy preparando el vestido y vamos buscando dónde vamos a... Reservo el salón. Exactamente. Y resulta que pasa el año y llega fin de año y el salón te sirve para festejar el 31 de diciembre porque ya lo pagaste. Sí. ¿Viste? Entonces, digo, me parece que ahí también hay un tema que tiene que ver con la terminología Sí. que se utiliza. Para que sea veraz una palabra, más allá de que esté asentado en criterios bíblicos, ¿sí? Sí. ¿Es necesario que un profeta diga, dice el Señor? No, la verdad que no. ¿O siento de parte de Dios? No, la verdad que no, porque de hecho el que tiene el oficio del profeta es reconocido por toda la iglesia. A ver, los ¿Cómo me profetas, dijiste? el que tiene el oficio del A ver, profeta. explica eso. Bueno, Porque yo he conocido oficio de carpintero, plomero. bueno, pero a ver, los profetas, ¿no? Es un don dado por el Espíritu Santo. Podemos decir que todos tienen un llamamiento y una intervención directa de parte de Dios. Es Dios el que llama al profeta. Vemos en la palabra que es el Señor mismo el que llama a los profetas desde el vientre de la madre a temprana edad, en la adolescencia y aún en la adultez. El Señor, Sí, señor. llama a profetas para este trabajo que vendrían a ser los voceros de parte de Dios en la tierra, ¿no es cierto? Entonces vemos que estas personas que ofician de profetas, aún dentro de las congregaciones, no se autoproclaman solos. A ver, la iglesia misma, el cuerpo de Cristo, comienza a reconocer estos dones en el profeta, estas profecías comienzan a ser pesadas, comienzan a ser juzgadas, ¿no? Y en el cumplimiento, sumado a otros factores que tiene que presentar este profeta, si es genuino, ¿no? Comienza a prestársele atención, por decir de alguna forma, al mensaje que está publicando o está anunciando, ¿no? A ver, está muy bien eso. Vos me decís, la iglesia o el cuerpo de Cristo, llegado Sí. el caso, comienza a juzgar el peso de la profecía. Tal cual. Ahí lo vemos, por ejemplo, una de las medidas para juzgar la profecía es su cumplimiento. Una de las medidas ¿Verdad? es su cumplimiento, pero no siempre, porque ¿qué Bueno, otra cosa? Por eso, quiero ir a otro lado. Sí. O sea, porque si una profecía no se cumple, nunca fue profecía. Tal cual. Ya te digo, puede haber sido Sí. una muy buena intención, una propuesta, una declaración, pero nunca fue una profecía. Entonces, primero el cumplimiento, incluso el cumplimiento en el tiempo, porque hasta puede demandar un proceso para que esa palabra se cumpla. Siempre. Ahora, ¿qué otras características debe tener una profecía o un profeta para ser genuino, para ser lo que algunas escuelas dicen el profeta puro?
Bueno, a ver, tenemos que tener estos indicios. Primero, que el llamamiento lo haya hecho el Señor y no se haya autoproclamado solo, como vemos tantos en redes sociales, ¿no? Es Tacharse muy común. algunos ya están descalificados. Es muy común que muchos se autodenominen profetas y bueno, y trabajen desde redes sociales solo, sin cobertura y no sirviendo a una iglesia local, cosa que no es liviano, por decirlo así. La otra son los frutos. No necesariamente el hecho de que la profecía se cumpla, como vos decías, quiere decir que es un profeta genuino. Porque puede estar operando desde un espíritu de adivinación, Claro. incluso dejándolos entrar dentro de la iglesia, o puede estar funcionando en un entorno o en un ámbito que es profético. Ejemplo, Saúl. Claro. Cuando los profetas descendían y llegan y él comienza a ver, en medio de esta unción comienza a profetizar y los demás comienzan a preguntar ¿quién es el padre de este? Se referían a quién le había dado la unción, quién era el padre espiritual para que él se manifestara de esa manera. O sea, no era profeta Saúl, sin embargo profetizaba. Entonces a veces los ámbitos donde hay unciones genuinas y ministeriales de verdad hacen que otros, ¿no?, entiendan y se puedan meter en ese, por decirlo, en esa manifestación profética sin ser profetas. Entonces los frutos. A ver, el testimonio es muy importante. Entonces podemos decir, antes que avances en esto, podemos decir también entonces que alguien puede tener una palabra profética circunstancialmente. Exacto. Y no es lo mismo, y es tan legítima que aquel que ejerce el oficio de profeta. El oficio de profeta. Exactamente. Ilustremos un poquito en eso. Exactamente. A ver, este ejemplo que nosotros acabamos de dar, que está en la palabra, habla de las unciones de profetas genuinos, profetas padres, profetas que, por otro lado, imparten su don y levantan nuevos profetas. A ver, porque para que se levante un profeta, más allá del llamado de Dios, tiene que haber una impartición profética o alguien que ha estado expuesto a la unción de profeta y se produce la activación, ¿no? Bien. Entonces, estando en medio de ese ámbito, vemos otro ejemplo que podríamos dar, es el ejemplo de Eliseo, ¿no? Eliseo tenía una campaña de profetas, una escuela de profetas menores, donde estos profetas profetizaban, no valga la redundancia, y se creyeron que podían funcionar a la par y que estaban en condiciones de independizarse, de alejarse de su padre espiritual, que era Eliseo. Eliseo, lo lleva hasta un lugar y les dice de acampar en ese lugar. Y ellos dicen, este lugar es estrecho, no vamos a quedar muy bien, vamos más allá, y lo invitan a ir con él. ¿Qué es lo que pasa acá? Él acepta la invitación y lo sigue, y uno de estos profetas, de estos aprendices, ¿no?, agarra su hacha y comienza a tirar abajo un árbol, y el hacha cae en medio del agua. ¿Qué es lo que pasa acá, no? Dice, el hacha era prestada, y tal cual. El hacha muchas veces representa el manto o la unción de otro, que no necesariamente tiene que ser propia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? O sea, Eliseo se presenta, este alumno dice qué fue lo que le pasó, que el hacha prestada cae en el agua, y automáticamente él hace, con un palo que saca, ¿no es cierto?, hace flotar el hierro del agua. Y esto lo que nos demuestra es que muchas veces hay personas que funcionan bajo una unción profética y se creen, han salido de los lomos, ¿no?, de profetas adultos, de apóstoles, de pastores, de iglesias locales, a querer establecer un ministerio paralelo, y se olvidan, ¿no?, que la unción era prestada. En ese mismo momento comienzan a no cumplirse estas profecías, comienzan a frustrarse, se les comienzan a cerrar puertas espirituales. ¿Por qué pasa esto? Porque se creen que solo funcionan independizándose, cuando en realidad hay dones que son para usar dentro de la congregación, dentro del cuerpo y bajo cobertura, ¿no es cierto? Entonces, esta historia de la palabra lo que nos enseña a nosotros es que muchos se creen que se pueden independizar y manejarse, solos, con ministerios, como dijimos hoy, que son itinerantes, ¿no es cierto? Pero en realidad la unción es de otros y la cobertura, y funcionaban porque estaban bajo la cobertura y bajo la unción, de apóstoles o del cuerpo de Cristo. Espiritual. Sí, por supuesto, ¿no? Estos ejemplos nos enseñan a nosotros que estas coberturas son tan necesarias y son tan sanas, ¿no? Claro. Para que funcionen correctamente. La Biblia da un ejemplo, hablando de Eliseo,
Eliseo estaba en la suya, Eliseo estaba trabajando en el campo con los bueyes, bla, 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 ya lo que sabemos. Y de pronto comienza a seguirlo a Elías. Y Elías le dice que si lo ve el día de su muerte, entonces el día que el Señor lo lleve, la unción va a caer sobre él. Y nosotros vemos allí, ya la conocemos, la historia en la que el manto cae, bla, bla, sobre... Bueno, se ha tomado la idea del manto como que es precisamente esa cobertura, o sea, mi manto presbiterial, mi manto de autoridad profética cae sobre vos. No solamente la profética, un manto apostólico, un manto pastoral, lo que sea. Digo, ¿tenés algo para decir sobre eso? ¿Tiene que ver con la cobertura? ¿Tiene que ver con la enseñanza? ¿Tiene que ver con la casualidad? Sí. El manto tiene que ver precisamente con la cobertura, con el acompañamiento. A ver, cuando hablamos de manto no estamos hablando de la prenda. No estamos hablando de la prenda, estamos hablando de la unción. En este caso, la unción apostólica que había sobre estos profetas padres con respecto a estos alumnos que se estaban formando, ¿no? En los cuales se cumplía la profecía. Ellos, podían poner en práctica el don profético, pero era gracias a la cobertura y gracias a estar cerca que funcionaba. No estaban preparados, porque tenemos que entender también que el don profético o el profeta se cumple con procesos. Dios mete a estas personas en proceso, no es algo que funciona de un día para otro. Y también tenemos que decir que tanto el manto como el filo del hacha nos hablan de que funciona siempre y cuando estemos en obediencia, siempre y cuando estemos en orden, siempre y cuando tengamos una cobertura, ¿no es cierto?, hasta el que sea el momento de poder funcionar y seguir solitos, ¿no? Pero mientras tanto esto no ocurra, un alumno, alguien que entiende cómo funciona la unción ministerial del profeta, va a hacer todo lo posible para pasar la mayor cantidad de tiempo con su padre espiritual, va a querer estar junto a él, seguir recibiendo sus enseñanzas, estar en el mismo lugar, va a querer, si es posible, dormir donde duerme él, comer donde come él, pero nunca independizarse, ni mucho menos faltarle el respeto y salir sin honra debajo de su cobertura, como también estamos acostumbrados a ver. Sí. Muchos practican estas cosas también, sí, ¿no? Es cierto. Y también es cierto lo siguiente. En la práctica de todos los dones está el tema de la práctica y el error. Por supuesto. Porque en el tema del ejercicio de los dones, uno puede estar funcionando en un espacio que sí es palabra de Dios, sí es carga que Dios pone sobre el profeta o cualquier otro ministerio, sí. Y también mucho de buena voluntad, de intencionalidad. Voy a dar un ejemplo. Una vez estábamos en un congreso y el que estaba predicando de pronto tiene una palabra profética y dice, acá hay una mujer que tiene su bebé que está empaspado. Dice, el Señor lo quiere sanar en esta noche, que por favor pase adelante. Y venía una señora caminando con un bebé hacia arriba, venía y de pronto se para y se vuelve. Entonces el hombre pregunta, dice, señora, ¿qué pasa? Que venía y se volvió. Dice, no, es cierto, dice, yo tengo mi bebé con un problema en la cola, pero no está paspado, es otra patología. Y el hombre fue muy sincero y dijo, mire, en realidad yo interpreté que era una paspada y yo dije que era una paspadura, pero en realidad el problema es un problema en la cola y en los genitales del bebé. Pase porque usted es la persona. Bueno, yo me equivoqué en la terminología. Bien ahí el profeta. Claro. Bien. Honesto. No, íntegro diría yo, porque vos imaginate que, siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? El mensaje de Dios es eficaz y el mensaje de Dios encierra el poder de Dios. O sea, es esa palabra que cuando el profeta suelta no necesitas ni que te la expliquen porque se cumple lo que dice la palabra, te traspasa. Yo debo decir que a mí me han profetizado cosas que no tenían nada que ver conmigo, o sea, no encuadraban en mi vida, no tenían pie ni cabeza y nunca la tuvieron. Claro, bueno. Estamos hablando de profetas genuinos y profetas que no son tan genuinos. Pero es así. Sí, es así. Ahora, fíjate, la palabra profética, ¿no es cierto? O sea, un profeta genuino ni le añade ni le quita. No.
ni la duda. Pero sí en el ejercicio del don puede añadirle o quitarle. Digo esto, porque está aprendiendo, está teniendo la sensibilidad de entender lo que Dios quiere decirle a una iglesia o Dios quiere decirle a una persona. Pero en este ejercicio, por ahí le parece que la palabra es demasiado dura, o que lo que va a decir, opa, me voy a ganar un enemigo. ¿Será cierto que lo que le tengo que decir es lo que Dios quiere? O agregarle para quedar bien, para reafirmar la profecía, para lo que sea. Los dos errores en el uso pueden ocurrir. Bueno, y no necesariamente lo quita de ser un profeta legítimo, porque a lo mejor le mandó el 80% de legitimidad y le agregó un 20 o le quitó un 20 que no era. Sí, son cosas que pueden pasar en la práctica por decirlo así, de un profeta inmaduro. Ya el profeta maduro no hace eso. No hace eso porque entiende que el mensaje no lo puede acomodar al público. Exactamente. O sea, a ver, si el profeta tiene que anunciar un mensaje, por decir algo, de exhortación, porque ve que el pueblo está en pecado y no lo podría acomodar nunca jamás. O sea, aparte, un profeta legítimo sabe que no le va a caer bien a la gente. ¿Por qué? Porque una vez que el mensaje es soltado, o sea, hay una confrontación. Ponele que sea por dudas la confrontación, que sea por inseguridades, que sea, porque no estoy dispuesto a escuchar, ¿no? Pero él está acostumbrado que cuando suelta una palabra, más allá de que va a ser pesada y juzgada, es una palabra que va a tener una confrontación espiritual y está acostumbrado a ganarse enemigos. No es un tipo que lo quieran. El profeta no lo quiere mucho. La Biblia ¿viste? habla que la mayoría de los profetas los mataban, los mutilaban. Olvídate, el profeta legítimo está dispuesto a darlo todo, porque tiene semejante convicción de Dios a la hora de soltar una palabra que no le importa lo que sigue, tiene que poder anunciarla. Bueno, si vamos al caso y hablamos de profetas que han dudado, nosotros podemos ver este profeta que fue enviado de parte de Dios a anunciarle al rey que se terminaba el tiempo de su reinado, pero el Señor, antes de mandarlo a dar esta profecía, le da un protocolo profético. ¿Qué le dice? No te quedes a dormir, no te quedes a comer, no bebas nada de lo que te den y volvé por otro camino. ¿Qué hace él? Ya sonaba raro que cuando fue a anunciarle al rey que se le terminaba el reinado, lo invitaran a cenar. Nadie que vos le vaya a dar un mensaje de este tipo que va a estar en la ruina, te va a invitar a comer y a dormir. Ya venía rara la cosa. Después de eso, emprende de regreso su camino y se le acerca a un hombre que le pregunta si era el varón de Dios que venía de Judá. Él dice que sí, afirma esta historia y lo miente y le engaña y le dice que él también es profeta, que tuvo la visitación de un ángel y que le dijo que él tenía que ir a comer y dormir. Por haber dudado del mensaje, o sea, sabemos cómo terminó. No solo vino muerte sobre el profeta, sino que también vino una muerte ministerial. Tal cual. Se terminó todo ahí. Entonces, el profeta maduro, el profeta genuino, no duda, no acomoda el mensaje, no le añade, no le quita. Quizá en los primeros pasos sí se puede dar esto, porque es muy difícil discernir muchas veces, en problemáticas tan amplias, cuál es el mensaje específico. Y no todo el tiempo te vas a tener que quedar callado, porque en algún momento vos tenés que empezar a comunicar y empezar a anunciar. Pero sí, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. El mensaje profético siempre va a direccionar a Jesucristo. O sea, las miradas de las personas que reciben este mensaje profético, sus ojos no van a estar direccionados al profeta, sino a la obra de Jesús. Siempre es así. Un profeta que es incapaz de anunciar un mensaje profético de salvación y de arrepentimiento es un profeta que tiene problemas. Sí. Un profeta que anuncia un mensaje profético que no es capaz de direccionarte a la obra de Jesús, que en su profecía no contiene el carácter de Jesucristo y los ejemplos de Jesucristo, es un profeta que tiene problemas. Un profeta que da una profecía que no puede manifestar en su profecía el corazón del Padre es un profeta que tiene problemas. Exactamente. También a veces en esto hay mucho de protagonismo. A veces la persona está buscando por un tema de inseguridades, por un tema de protagonismo, le da un formato a la profecía para que suene de una manera. Sí. Yo tengo un amigo que ya está con el Señor, que me contaba una anécdota en una iglesia de una provincia en el interior. También un día de mucha unción, de mucha palabra, de mucha lengua, qué sé yo cuánto, se levanta este hombre como para no quedar afuera de todo lo que estaba pasando y dijo: hermano, dice el Señor que guarda la tosca, ¿eh? Esa fue toda la profecía. Esa fue toda la profecía. Profunda. Ahora,
Amplia como pocas, Claro. amplia como poca, abarcativa como ninguna, y una profecía puntual. Claro. Guarda la tosca. Ahora, es interesante porque más allá de la anécdota, digo, el hombre quiso ser partícipe de. Ahora, debe haber pensado un rato largo, ¿qué le digo? Y debe haber ido para acá, para allá. Esto no sé cómo decirlo. No, Claro. yo digo que guarda la tosca. Y lo dijo en su idioma. Es interesante. Se la apropió a la profecía. Claro, entonces, ahora, qué ambigua fue también, ¿sí? Más allá de lo jocoso del asunto, Sí. qué ambigua fue la palabra. Entonces digo, hay veces que también pasa eso. Dice el Señor que la bendición vendrá sobre la vida de ustedes. Chocolate por la noticia, ya lo dice Está el logo escrito. de la palabra de Sí, Dios. está escrito. No hace falta que me lo venga a repetir. Sí. Entonces, creo que ya desde ahí uno está juzgando la profecía. Cuando hablamos de juzgar la profecía, no estamos poniéndonos en lugar de jueces, sino en lugar de análisis de la profecía. Exactamente. Porque Pablo mismo lo dice. Sí, tal cual. Lo que se juzga no es la persona, no es el emisario, Porque, el mensaje. A ver, el señor probablemente el hombre más bueno de la iglesia. No, por eso, no es en contra de la ser persona. parte, digo, a ver, yo no me quiero quedar fuera de esto. No. A ver, nadie podría juzgarlo de esa manera. Ahora, la profecía no solamente es juzgable, sino desechable en este Tal cual. caso. Sí. Ahora, ¿qué pasa con esas profecías ambiguas? Que no dicen nada. No pasa nada. No pasa nada, exactamente. No pasa nada. No hacen ni bien ni mal, son como No el té, hacen- cachamay. exactamente. No te hacen nada, ¿viste? Bien. Pero bueno, vos fíjate que, a ver, en los casos estábamos hablando de profetas genuinos y profetas que se iniciaban en el oficio. Fíjate que hay autoproclamados profetas que han hecho, a ver, por decir algo, religiones que han nacido derivadas del cristianismo, con profetas autoproclamados, ¿no? Como puede ser Mahoma. Termina estableciendo el Islam. Sí, claro. Joseph Smith, el mormonismo. O sea, Sí. son religiones que han nacido de Una profetas profecía. autoproclamados. Claro. A ver, no eran profetas levantados por Dios. No. Y fíjate, a ver, cómo se presentan las ambigüedades y las religiones, a ver, cómo se terminan estableciendo en el mundo. Aún a través de estas cosas que estamos diciendo que son errores. Creo que también hay un tema que tiene que ver con la interpretación de la palabra de Dios y que funciona en relación en cuanto a lo que sociológicamente está ocurriendo en el mundo o en una región en ese momento. Hoy probablemente desde las redes estamos todos muy comunicados en todo y Sí. hoy hemos escuchado, por ejemplo, en este último año con respecto al COVID, cosas totalmente opuestas, ¿no? Desde Sí. que esto es un ataque de Satanás a la humanidad hasta que esto es algo que el Señor nos está mandando para reordenar la iglesia y volver a buscar su rostro. Y en el medio un montón de grises que no vale la pena analizar ahora. Digo, creo que también, sin dirección de Dios, la palabra del Señor puede ser interpretada y reinterpretada. ¿Sí? Sí. El mismo Lutero, desde la Reforma, lleva un montón de cuestiones aprendidas como sacerdote y bajo la dirección de la Santa Madre Iglesia, pero que no tenían mucho que ver con lo que la palabra de Dios decía. Cuando él lo comienza a leer, cosa que no era de práctica en los sacerdotes de la época, porque no sabían leer, y en el mejor de los casos no había que leer porque No había que leer, es cierto. escaseaba Sí. la impresión, la escritura. Entonces, a ver, la gente pasaba la información oralmente y en eso de pasarlo oralmente había errores en el pase. Sí, se desvirtuaba. Se desvirtuaba. Entonces, cuando Lutero encuentra que, por ejemplo, la salvación era por gracia, genera toda una revolución dentro de la iglesia, Sí. y entre otras cosas. Ahora, qué interesante, Lutero siguió con ciertas prácticas que tenían que ver con su formación católica, y también no hubo ningún tipo de intención de rebelión hacia la iglesia, sino de transparencia hacia la iglesia. Él funcionó en ese momento de una manera profética hacia la iglesia que lo había generado, por supuesto, con toda la jerarquía de la iglesia cayéndole sobre él, como Sí. corresponde, porque se desarmaron negocios, se desarmaron un Sí, montón había de intereses historias. personales. Intereses personales que no convenían. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte es la siguiente. Cuando hablamos de profecía,
casi siempre la ponemos en un nivel de relación interpersonal. El Señor me da una palabra para darte a vos. O, en el mejor de los casos, el Señor me da una palabra para darle a la iglesia circunstancialmente en un momento. Pregunto, ¿qué de la canción profética? ¿Qué pasa con la predicación profética? ¿Y qué pasa con lo que es la unción y la ministración profética? Bueno, son manifestaciones distintas, son herramientas espirituales por eso las determino como que tal. nosotros podemos usar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que a la hora de juzgar lo profético tenemos tres fuentes: Dios mismo, Satanás o el espíritu del hombre. No hay otra. Muy bien, ¿sí? repetilo, por favor. A ver, a la hora de juzgar una profecía tenemos tres fuentes, dijimos. Sí, señor. Dios mismo, Satanás o el espíritu del hombre. De estas tres fuentes puede proceder la profecía. Tal cual. No necesariamente tiene que ser veraz, ¿no? Tal cual. Podemos decir que en estas herramientas espirituales, porque a ver, lo profético tiene que ver con lo creativo del reino, con lo manifestativo, con el poder de Dios manifiesto a través de dones, a través de unciones, a través de un montón de cosas, ¿no es cierto?, para administrar, digamos, el reino de Dios. Lo apostólico, en tu caso, tiene que ver con lo gerencial, ¿no? Tiene que ver más con la autoridad, tiene que ver más con la cobertura. Entonces, por un lado tenemos lo manifestativo y lo creativo, y por el otro lado tenemos lo gerencial. ¿Qué podemos decir? Que son distintas unciones. A ver, ningún profeta llega a ser un profeta genuino, a ver, si no se sabe mover en adoración, si no se sabe mover en intercesión. Es gente que tiene que estar muy conectada íntimamente con Dios, es gente que tiene que adorar en espíritu y en verdad, como dice la palabra, para poder recibir y poder discernir. A ver, porque si el profeta no discierne lo que está recibiendo y no discierne de dónde viene, ¿qué es lo que va a anunciar, no es cierto? Vos estás hablando de revelación. Estoy hablando también de revelación. Sí, porque en algún punto se fusiona todo esto, ¿no? A ver, la forma en dónde este profeta va a funcionar o de qué manera va a manifestar lo que Dios le está dando, ¿no es cierto? A ver, los cantos proféticos que Bien. vos decís, a ver, es ni más ni menos que la intervención del Espíritu Santo sobre la vida y sobre el corazón de una persona, y esta persona, en el afán de de poder replicar lo que el Espíritu Santo lo está inspirando, ¿no? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseña. Es nuestro maestro, nos enseña cómo hacer las cosas, en qué dirección ir, hacia dónde está la verdad. A ver, uno puede entrar en este fluir profético de establecer verdades. Como dijimos, nunca vamos a ir en contra de la palabra escrita, ¿no? Por ejemplo, los salmos podríamos interpretarlos Los salmos, sí, como canción profética. Sí, por supuesto, porque los salmos son para orar, pero también son para cantar. El canto de María, hermana de Moisés, el canto de Débora. Sí. ¿Los podríamos tomar como canción profética? Los podríamos profética? tomar como canciones proféticas. Aún Apocalipsis contiene canciones proféticas. ¿Y qué pasaría si nosotros, a ver, no sé, por decir algo, en el ejercicio de la meditación leemos una base bíblica, leemos algo, ¿no? Lo parafraseamos y comenzamos a cantarlo, porque tenemos una convicción de que Dios esa palabra nos la dio para el hoy y para el ahora de nuestra familia. Y comenzamos a entrar en una adoración profética y a cantar y a orar esa palabra y a decirla y a escribirla y hasta hacer un dibujo, ponele, porque son distintas manifestaciones. Tal cual. O sea, es interesante eso, sí. hasta hacer un dibujo. Sí, por supuesto. Podríamos bailar también si quisiéramos, ¿no? Sí. Digo, en esto del manifestar. No des ideas, por favor. En esto de manifestar lo profético de parte de Dios, bueno, cada uno va a tener algo más marcado. Lo que Dios le dio al hombre como expresión gestual y como expresión de la palabra, sirve para expresar proféticamente la voluntad de Dios para una circunstancia. Sí. En este caso siempre hablando de la palabra rema. Sí, porque al poner palabra rema siempre como que lo articulamos como palabras, lo que se dice solamente. Ahora, yo he visto adoración profética que no necesariamente el que adoraba era un excelso de la música, pero que le había tomado la herramienta de expresión en donde la profecía era como cantada. Exactamente. ¿Sí? Como también he visto expresiones artísticas de lo profético. Tal cual. ¿Sí? En donde, bueno, voy a dar un ejemplo personal. Pocos saben que yo soy escultor, pero cada obra que yo hago en una piedra, para mí tiene mucho de adoración y mucho, en algunos casos, mucho de profético. ¿Por qué digo esto?
porque yo no hago, mi idea no es hacer una carrera escultórica ni artística, sino es desde una habilidad, si querés llamarlo, y desde ponerme bajo la conducción de alguien que me enseña a tratar la piedra, expresar algo, a veces de una manera abstracta, otras veces uniendo elementos. Y es interesante, algo que Dios ha puesto allí, una piedra que nadie mira, que nadie le da importancia porque es una piedra más, y que hace siglos que vive ahí en el piso tirada. De pronto, vos de esa materia que Dios ha creado, creás algo profético o algo que tiene que ver con adoración y expresión hacia Dios. Te lleva días, Sí. a veces te lleva meses Sí. hacerla, pero es la manera también de expresarlo. Mientras que también una canción de un adorador a veces lleva tiempo, hay canciones que ya están grabadas y todo lo demás, que uno por ahí no lo valora como canción profética porque es demasiado profesional como está hecha, pero es profética. Es profética, sí. Entonces, Sí. digo, a mí me parece que esto de poder entender que también una predicación puede ser una predicación teológica, puede ser una expresión que tenga que ver con algo doctrinal, pero también hay una predicación profética, Sí, en por donde lo que supuesto. está diciendo el predicador es una palabra profética de parte de Dios, más allá de lo eterno, de lo que la Biblia dice, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre, a ver, la palabra profética o la prédica profética siempre va a venir a confirmar, a ver, la palabra escrita o algo que Dios ya dijo, ¿no es cierto? Tal cual. A ver, pero puede ser algo espontáneo. Ponele, vos el domingo tenías un mensaje preparado, ya lo escribiste, ya todo, y el Señor te habla puntual de algo y te dice, enseñá sobre esto. Y de 10 domingos, 9. Bueno, ¿viste? Entonces es eso, ¿me Y entendés? el 10º es porque estuve distraído. No, bueno, pero claro, pero se trata de eso, se trata de ser sensible al mover del Espíritu Santo y también poder interpretar qué es lo que esta iglesia está necesitando según el corazón de Dios. Ese día y en ese momento. Exactamente, ¿no? Y está bueno esto de que podamos ser sensibles a estas cosas, a ver, porque no las necesidades de todas las iglesias no son iguales, no todas las comunidades son iguales. A ver, no todos los barrios son iguales, no todas las provincias ni las ciudades son iguales. Hay necesidades que son específicas y hay cosas que el pueblo de Dios necesita escuchar para salir de situaciones específicas, de crisis, de problemas, de lo que se te ocurra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y Dios usa el instrumento del pastor o del maestro para poder, de una manera profética, hablarle a su pueblo. Explicar sobre ese asunto. Sí. Hablemos de falsos profetas. Estábamos hablando de profetas genuinos, pero Sí. podríamos hablar también de falsos profetas. Cuando hablamos de falso, Sí. es algo que se parece mucho a lo verdadero, ¿sí? Sí. Que tiene un montón de características parecidas a lo del verdadero. Tenemos un dólar falso y tenemos un dólar verdadero, Sí, que tal parece cual. un dólar. Ahora, es interesante, según dicen, a los banqueros antiguos los tenían horas y horas y días palpando los billetes verdaderos y billetes falsos. Entonces, en un fajo de billetes verdaderos le metían un par de billetes falsos para que, sin mirarlos, pudiera tocarlo y decir, este no es. Digo, hay una sensibilidad que debe tener la iglesia con respecto a los falsos profetas. Tenemos falsos profetas, falsos pastores, falsos. Sí, hay mucha imitación. Ponele que la iglesia no lo tenga, porque vos dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, bueno, tenés bebés espirituales y tenés gente más madura. Pero sí corresponde al liderazgo, ¿no? Poder estar atento a estas cosas. O a los 5 ministerios, si querés. O sea, poder estar atentos y poder guardar las ovejitas de todos estos moveres que se presentan o de estos paracaidistas que caen, ¿no? Y se te presentan que te quieren predicar un domingo, que te quieren venir a traer un curso de no sé qué, que también los hay, que andan boyando por todos lados. Bueno, a ver, uno tiene que poder pesar y guardar también su redil de estos lobos, ¿no? Que andan dando vuelta. Tenía otro amigo pastor que decía que en la iglesia habría que tener esas viejas luminarias que tenían las carnicerías antes, esas violetas, que donde entraba una mosca te la chicharraba. Bueno, que esa sería la idea de poner en la puerta de la iglesia para que no entren los falsos profetas. Bueno. A ver, ojalá hubiese eso, pero no lo hay. Entonces, en épocas de angustia, de ansiedad como esta, de momentos difíciles para la gente, digo, un falso profeta es fácil que se escabulla
ante lo real, ante lo verdadero. Primero, también la gente, para determinar esto, también la gente asocia profecía con futurología. Sí, hay O sea, bastante confusión. que lo profético, lo profético es algo para el futuro, de acá para allá. Cuando lo profético puede ser una exhortación de parte de Dios por algo del pasado. Sí, tal cual, tal cual. O sea, la gente tiene mucha confusión con respecto a no solo la terminología, sino el oficio y el mover de estas cuestiones que son espirituales, ¿no? Ahora, a ver, el discernimiento yo creo que en esto es crucial, ¿no? El poder discernir lo que se me está diciendo y de quién viene, ¿no? A ver, un falso profeta son esas personas que se creen la última Coca-Cola en el desierto, Tal ¿viste? cual, tal cual. A ver, que se creen que son los únicos en su especie. Hasta lo gestual. No, tal Hasta cual, lo gestual ¿viste? Que usan la manipulación, el mensaje como medio de manipulación para obtener beneficios no solo financieros, físicos, emocionales, Sí. lo que se te ocurra, ¿no es Beneficios. cierto? Sí, beneficios. Cualquiera de ellos. Sí, tal cual, son estas personas, pero bueno, a ver, tenemos herramientas para poder juzgar la profecía, ¿no? Los protocolos proféticos están precisamente para esto, para poder pesar y juzgar lo que se está diciendo. Por ejemplo, el con quién, los cómo, los por qué, los a través de quiénes y los dónde, son preguntas que toda profecía tiene que poder responder. Si a mí me desatan una profecía en la iglesia, yo tengo que poder hacer estas preguntas. A ver, un profeta tiene que ser una persona que está dispuesto a rendir cuentas. A ver, un profeta que no le gusta que le pregunten cómo está su familia, que no le gusta que le pregunten quién es su padre espiritual, que no le gusta que le pregunten bajo qué cobertura está funcionando o en qué iglesia local funciona, es un tipo que tiene problemas. Yo la verdad que ya le dudo, ¿viste? Sí, demasiado independiente. Y claro, tal cual, ¿viste? Porque no nos olvidemos que son dones para usar dentro del cuerpo. A mí me pasó una vez con un señor que vino también con todas esas ínfulas a decirme que Dios lo había mandado porque tenía una palabra de Dios para la congregación. Le hice esas preguntas porque son protocolares. Y por supuesto. Donde cuando le pregunté quién era su autoridad espiritual, Sí. me dijo, a mí solamente me gobierna Dios. Bueno. Lo invité a retirarse. No, por supuesto. Lo que Por pasa, supuesto bueno, que se fue enojado y me declaró algunas cosas, en teoría, bueno, claro. que hablaba mal de Pero su, son de señales. su ejercicio. Bueno, sí, Son claro, señales, más ¿no? vale. Y a ver, lo profético es tan importante en este tiempo, porque como dice la palabra, ¿no? Va a haber señales engañosas, van a estar estos falsos profetas, va a estar todo, ¿no es cierto? Pero lo profético es lo que hoy por hoy nosotros tenemos que aprender, no solo a discernir, sino también a entrenar, a equipar y a activar y a capacitar a la iglesia en este fluir, ¿no es cierto? Obviamente, siempre bajo una cobertura y bajo una guianza de un liderazgo sano, ¿no? La persona tiene que estar sana para poder entender estas cosas, porque los ambientes proféticos te meten en esto, en entender los tiempos, en poder entender los por qué, los para qué de Dios, los a través de quién, los dónde, ¿no es cierto? El profeta tiene que ser una persona capaz de dejarse direccionar y ser llevada por el Espíritu Santo a donde el Espíritu quiere hacer la obra también, ¿no? Y decimos que en estos tiempos tan convulsionados, como vos decías que estamos pasando, ¿no? Lo profético tiene que ser una herramienta usada a nuestro favor. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, a ver, el rema de Dios, ¿no es cierto?, para resolver cuestiones que tienen que ver con esta iglesia para este tiempo y para este 2021 que se van a presentar. Entonces es muy importante el poder discernir esto y ante cada palabra profética poder hacernos estas preguntas y también entender si se cumplen los principios. ¿Es para edificación la palabra? ¿Es para exhortación? ¿No? ¿Es para que nos reacomodemos? ¿La palabra profética que se suelta trae libertad a mi vida? Bueno, ahí hay un tema que me gustaría que por ahí lo expreses un poquito con más detalle, que es lo que uno considera ministración profética. ¿Sí? Cuando uno predica, está ministrando a la congregación con respecto a un tema. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de ministración profética, tenemos un problema en este sentido, que también lo tenemos en la predicación o en la adoración, pero digo, específicamente en la profecía. Como la gente tiene esa idea de cosa mágica, encuentra un corazón dispuesto el profeta a recibir o rechazar lo que se está dando. Digo, cuando se ministra una profecía, ¿qué posibilidades, si es que las hay de bendición en lo que la palabra profética declara o de
contaminación o maldición de lo que la palabra dice. Bueno. Porque, a ver, vos sos un falso profeta, me traes Sí. verdura para decir, yo lo tomo porque es mi necesidad, y resulta que es un engaño, pero Sí. yo lo tomo de buena fe. Bueno, pero por eso mismo yo te decía, ¿no? Hay protocolos proféticos para poder pesar la profecía. A ver, la profecía a mí me tiene que traer libertad, me tiene que traer vida. No me puede traer condenación y me tiene que traer ni muerte ni esclavitud, ¿no? Bueno, A ver, pero hemos escuchado profecías de esas a montones. Bueno, pero yo ahí ya te digo que le sospecho también, ¿viste? Te digo que, a ver, son señales de que los profetas no son verdaderos, sinceramente. O sea, la palabra de exhortación que puede traer un profeta es una palabra que a mí, en el amor y en el carácter de Cristo, mostrándome el corazón del Padre, me va a hacer cambiar de actitud. Ahí está. ¿Te das cuenta? Pero no me va a traer condenación, ni me va a traer vergüenza, ni me va a traer muerte, ni me va a traer un reto de dejarme en un lugar que me deja preso de otra cosa. Avergonzarte públicamente, por ejemplo. No, por supuesto. A ver, es una Bueno, palabra pero que los quizá... hay. Claro que los hay, porque hay gente que, a ver, estos falsos profetas que estábamos hablando, son personas que crean círculos viciosos aún en la gente, que hacen dependiente a la gente de las profecías, ¿no es cierto? Para tenerlos sujetos, para manipular, para beneficiarse, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Y para obtener beneficios para sí mismo, ¿no? Bueno, o sea, manipulan la palabra. Bueno, sí. Ahora, es un poco caer en lo que ocurrió con Saúl. No recibió la palabra profética correcta que lo ubicaba en el lugar, en el tiempo y en la forma de su reinado, y lo que hizo fue ir a hablar con al oráculo de la profetisa de Endor, ¿verdad? Sí. Entonces fue a la bruja a ver si le decía algo un poquito más a su gusto. No, claro. Entonces, cuando la gente anda detrás de profetas, cuando la gente anda detrás de eventos proféticos, no hay en ellos una falta de, a ver cómo decir esto, una falta de madurez espiritual con respecto a su propia identidad, intimidad con Cristo. Porque si estoy necesitando que me vayan día a día mostrando el horóscopo bíblico, tengo un problemita, o sea, no estoy firme en Cristo. No, por supuesto que es así. Hay muchas personas que van atrás de la palabra profética, el lunes de uno, el martes de otro, el miércoles de otro. Y más ahora con internet, ¿no? Está bien, pero se desenfocan de mirar a Jesús, ¿no? Sí. Y de mirar la obra de Jesús, que es algo que un cristiano no puede perder de vista. Entonces me parece que, con respecto a estas cosas necesitamos desconectarnos de estos ministerios satélites que andan dando vuelta para conectar con la fuente y ver si realmente estos ministerios funcionan dentro de una iglesia local. No nos olvidemos que es un don para el servicio del cuerpo, entonces para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, si yo lo veo funcionando solo, sin una cobertura, sin servir en una iglesia local, abramos el ojo. Abramos el ojo porque no es parte del cuerpo. No es parte del cuerpo. Entonces ya hay palabra que no se está cumpliendo ahí, ¿no es cierto? No. Entonces son cosas para que nosotros también podamos tener en cuenta. Ahora, ningún profeta va a venir a reemplazar a Cristo, ni la obra que Cristo hizo en nosotros. Es una herramienta espiritual para que nosotros usamos para administrar el reino de Dios hoy, que la dio el Señor, que la sigue llevando adelante el Señor, la direcciona el Espíritu Santo, ¿no? Pero funciona corporativamente, ¿no? Porque no es la única unción que funciona, de hecho, están los 5 ministerios que funcionan juntos. Es un premisterio, por decirlo de alguna manera, que funciona dentro del cuerpo de Cristo, para llevar adelante ¿el qué? El reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar? Con esta convulsión, con esta crisis, con todo lo que estamos viviendo, hay pueblos que necesitan ser restaurados y liberados, hay naciones, ciudades como Tandil, Argentina como nación, y hombres, iglesias inclusive, que va a usar Dios lo profético, la rema que va a venir a confirmar cómo nos tenemos que mover, cuándo nos tenemos que mover, en dónde nos tenemos que mover, con quiénes nos tenemos que mover y en los por qué, ¿no? Esto es todo lo que va a venir a responder lo que Dios va a traer a través de lo profético, ¿no es cierto? Y entendemos que es una palabra que va a venir a edificar, es una palabra que va a venir a alentar, que va a venir a robustecer, que va a venir a enaltecer la obra de Dios, lo profético, ¿no es cierto? O sea, va a venir a potenciar, por decirlo de alguna manera. En algunas ocasiones también viene a exhortar, pero esta exhortación viene a traer una convicción que hace que yo me vuelva y me arrepienta.
pero nunca me va a condenar y me va a traer muerte. Claro. Ni desolación, ni nada de eso. Es interesante que San Pablo en Efesios pone al ministerio profético en el mismo nivel que otros 4 ministerios, el apostólico, el pastoral, el de maestro de la palabra y el de evangelista. La pregunta es, ¿por qué está tan sobrevalorado algunos ministerios y por qué tan poco otros? Ejemplo, ya a algunos siervos de Dios les queda chico ser pastores, que es algo que Dios les ha dado, ¿sí? Atender a la gente, Sí. estar entre las ovejas, darle buenos alimentos, llevarlos a las buenas aguas, cuidarlos, tenerlos en el... Bueno, como que ya está. Y hay una apetencia, por ejemplo, sobre esto, sobre el ministerio profético y sobre los ministerios apostólicos. Y te diría... Bueno, y en ahora en esta época un menor porcentaje en lo que es el ministerio evangelístico. En la época de Anacondia había más evangelistas dando vuelta por ahí, porque también había plataformas para hacer eso. Pero Internet los bajó de las plataformas. Ahora, ¿por qué no se le da la misma valor e importancia y por qué no hay gente que busque de parte de Dios maestro de la palabra? ¿Por qué no los buscan? Yo creo que es un ministerio, ha tenido mucho auge en los últimos años, ¿sí? En los últimos 10 años, todo era lo profético, todo eran plataformas proféticas, todas eran escuelas proféticas y productos proféticos. Yo desde que soy evangélico, que el tema profético es allá arriba, no Bien. Lo apostólico, porque incluso el día de hoy lo apostólico es rechazado por algunas... Está bien, pero mira, yo acá tenía Efesios 2:20 que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Está todo bárbaro con los ministerios, ¿no? Pero no nos olvidemos que la piedra sobre la cual Dios edifica, ¿no es cierto? El edificio tiene como fundamento lo apostólico y lo profético, ¿no? Los demás dones también son importantes y son recontra necesarios a la hora de poder plasmar el reino sobre una ciudad o la obra de Dios sobre una ciudad, pero han sido ministerios que han sido como más mostrados, como más vendidos, tuvieron más marketing, ¿no? Y esto que la gente también tiene, ¿no? De ir atrás de lo mágico, de la palabra, de la adivinación, del a ver qué me dice, a ver si la pega, o que viene a determinar muchas veces la vida de otro, no necesariamente siendo cierto, ¿no? O sea... Bueno, ahora, si hay un ministerio que necesita revelación para ser mostrado, es el de maestro de la palabra. Porque no solamente me tengo que sentar, estudiar, mirar, leer, analizar, comparar y todo lo demás, sino que cuando tengo todos esos elementos, si querés, académicos, necesito la revelación de Dios para llevar a la iglesia la enseñanza correcta sobre tal o cual tema. Sí. De eso se necesita revelación del Espíritu, no solamente academicismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Uno puede ser un teólogo eximio, sí. pero si no tiene una llenura del Espíritu para presentar eso delante de la iglesia y que la iglesia pueda ser sensible a esa enseñanza, esto cae ahí nomás en la punta del púlpito, porque no deja de ser una buena pieza oratoria, pero sin vida. ¿Está? Exactamente. Es que yo creo que en algún punto, lo profético no es sin lo apostólico, no es sin lo pastoral, no es sin el evangelismo y no es sin el don del maestro. No es todo junto. Sí, sí. ¿No? A veces, se van intercambiando. Es el mismo espíritu. Claro, precisamente, a veces se van intercambiando, pero bueno, tiene que ser manifiesto todo junto en este avance, ¿no es cierto? Otra de las características que podríamos detectar en un falso profeta es que usa elementos a la hora del poder profetizar. Y cuando digo usa elementos me refiero a estimulantes, drogas, medicación, podríamos decir alcohol, sustancias, ¿no? Y dicen que fluyen a través de estos elementos. Bueno, un problema, ¿no? Tales personas son falsos profetas, ¿no? O otros elementos menos contundentes, pero que también tan falsos como otros. Aceite, y no estoy en contra de la unción de aceite. El tema es cuando agarrar a la majuana, ¿viste? Como que esa masificación del uso hace que mira vos,
¿no? Qué manera de ungir a la gente. Claro, ¿sí? el ungido unge. A veces, claro, a veces ciertas hierbas aromáticas, a También. veces, bueno, yo he visto escupirle a alguien. Sí. ¿Viste? Los actos proféticos son parte de las No, manifestaciones. pero una cosa es el acto profético y la otra cosa es, claro, la otra cosa es el avergonzar a la otra persona. No, por eso digo, ¿no? Siempre tienen que ser direccionados por el Espíritu Santo y también tienen que estar cimentados y fundamentados en una palabra. Casi siempre todos no es una esos elementos, ocurrencia. claro. ¿Me entendés? Casi... Hoy voy a predicar tal cosa y, entonces tiro la piedra y clavo, no sé, clavo algo. Bueno, vos podés ejemplificar incluso si querés. Sí. ¿Me entendés? Y eso no está mal. El asunto es usar ciertos elementos para darle autoridad a lo que estás diciendo, porque no es muy creíble. Bien. ¿Me entendés? Entonces, si yo pido que me traigan barro a las 8 de la noche para orar por un ciego y llenarle los ojos de barro para que vea, mira, estamos complicados, porque estamos en el 3 de enero y no llueve desde noviembre, no hay barro por acá. ¿Qué querés que te diga? Entonces digo, estamos a ver, a mayor cantidad de aceite en la vida, en el cuerpo de un individuo, no está diciendo que eso sea mayor cantidad de unción, ni que el aceite tenga que ser de oliva o de maíz. A ver, digo, hay toda una cuestión que debilita esa gestualidad, la verdad de la profecía o de la administración profética, ¿verdad? Ahí tenemos un tema. Yo me acuerdo del pastor Hildred, profeta genuino, si lo había, en plena predicación el tipo decía a la señora que está ahí, y todos cogoteaban. Yo decía, claro, ganas de ser yo. No, la de rojo decía, la de rojo, el Señor dice esto, pum, una palabra y seguía predicando como si tal cosa. ¿Estamos? Y a veces ministraba al final del culto y todos venían para que les dé una palabra y él esquivaba gente. Sí, yo era una de esas. Él esquivaba Quería ir gente. adelante. Claro, pero sí, a ver, pero no entendía nada. A ver, pero no es que uno no entienda nada, uno está en la búsqueda de. Sí. ¿Me entendés? Ahora, qué interesante la actitud del profeta. Dios no me dio nada, para vos, ¿qué crees que te diga? No, ¿Qué claro. tal? Dios te bendiga, No, ya está, claro. listo. Y nada más que eso, ¿te parece poco? ¿Me entendés? Pero digo, todo el mundo está esperando el touch, ¿viste? A ver, de acuerdo a esto yo me entro a mover aquí. Sí. Ahora, es gente que si vos después charlas con ella, durante la semana no abren nunca la Biblia. No, tal cual. No tienen una aplicación en el celular tampoco. Ahora, tiene TikTok, tiene un montón de cosas, pero ¿me entendés? Ahora sí, si abren el celular, no es para leer palabra de Dios, tener una intimidad con Él, buscar de su presencia, sino a ver qué dice el profeta tal. Que ya lo tienen marcado y lo tienen... Bueno, suscriptos. Bueno, y viven de una manera tensa todo el tiempo, porque están dependiendo qué es lo que me va a decir el Señor hoy. A ver qué es lo que se suelta. Claro. ¿Qué se suelta? Claro. Hay que ver. Y por ahí, viste, se suelta algo que no tiene nada que ver con tu vida. No, inclusive, a ver, estos ministerios proféticos que hay de Centroamérica, de otros lados, no tiene nada que ver con nosotros muchas veces. No aplica. No, nada que ver. Hasta cuando vos la querés hacer coincidir, se entra a la fuerza. Hasta con usos y costumbres. Sí, tal Entonces, cual, me parece que nos tiene que quedar en claro que lo que se debe adaptar al ministerio profético es también el funcionamiento en el cuerpo. Dentro que del es cuerpo. la iglesia. Dentro Entonces, del cuerpo. Claro, si no está, no funciona. No, tal cual. Yo entiendo que quizá, a ver, un profeta podría tener un ministerio itinerante, ¿no? Ponele que escriba libros, que, bueno, no sé, que tenga una escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque esa iglesia no está en condiciones de pagarle un sueldo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces el tipo se la tiene que rebuscar de alguna manera. Ahora, en el ejercicio funciona dentro del cuerpo de Cristo, ¿se entiende? No, ahora, además pertenece a una iglesia. por supuesto, tiene una un cobertura. pastor, claro, sí, exactamente. Sí. No, tal cual, o sea... y tiene un buen testimonio, ¿no es cierto? Ahora, a la hora de poder sustentarse a través de su oficio, porque está full time todo el tiempo, ¿me entendés? Bueno, el tipo entonces te vende el libro que escribió, te vende la escuela que tiene, pero a la hora de funcionar, funciona desde adentro, no solo desde afuera, claro, independientemente. Entonces, a ver, estas son las cosas que hacen a la diferencia, ¿no? Entre un profeta genuino y un profeta que, bueno, habría que ver qué tan genuino y qué tan... es que la cosa es o no es genuina. ¿no es cierto? Es o no es genuina. No tiene mucho
No hay grises en el medio, porque si no nos acostumbramos a una berreteada de lo que son los dones. Entonces me parece que también en esto de enseñar a la gente lo que la Biblia dice con respecto a usos y costumbres, de lo que la palabra de Dios nos da como bendición para nuestra vida, me parece que eso sigue siendo un trabajo que la iglesia debe ejercer sobre la vida de las personas. Y eso creo que le da carácter y personalidad a una congregación, en donde los dones funcionan, son respetados y son controlados. En el buen sentido, están pesados todo el tiempo para ver si esto no tiene que ver con carnalidad de parte de aquellos que los ejercen, desde el pastor para abajo, hasta el ejercicio de los dones mismos. Eso es central. Sí, por supuesto. Otra de las características que podríamos mencionar de un falso profeta es el que profetiza a través de muertos o de ángeles. Esto es totalmente antibíblico, porque la palabra a nosotros nos enseña que el único intermediario y la única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Eso es más espiritismo que otra cosa. Bueno, pero pasa. Sí, claro que pasa. Pasa, está en las redes, se suelta y hay gente que sigue también a estos personajes. Así que bueno, es otra de las marcas para poder tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellos profetas que tienen casi como característica de su profecía la condenación? A ver si se entiende la pregunta. Siempre se mueven por el mismo lado. Sí, o sea, siempre están con el látigo en la mano, como que Dios es un Dios malo que está todo el tiempo dándonos chirlos. Digo, nunca hay un mimo de parte de Dios. Digo, a ver, pareciera ser que la profecía siempre es para exhortación, cuando en realidad Dios sigue siendo un Dios de amor y a veces Dios quiere proféticamente hacerte un mimo. Sí, tal cual. La profecía viene a generar un cambio, ¿no es cierto? Y viene a activar algo. Algo. No, tal cual, pero nunca va a venir a condenar. O sea, lo que dijimos en un principio, una de las marcas del profeta genuino, ¿me entendés? Es que pueda en su profecía poder manifestar el carácter de Cristo, el amor de Cristo, el espíritu de Cristo y el corazón del Padre. O sea, si no en su profecía no puede expresar el mensaje, ser el vocero, ser el radar de Dios transmitiendo esto, y la verdad que yo lo descarto. Yo lo descarto. Yo entiendo que hay profetas que van siempre por el mismo lado. Este que vos decís, la condenación, la exhortación. La verdad que ni siquiera lo tomo. No lo tomaría, sinceramente, porque no veo al Padre y no veo al Hijo reflejado. Pregunta, ¿qué pasa si vos estás con una petición delante del Señor? Una petición recurrente porque tenés una necesidad, una búsqueda, lo que sea. Y de pronto vas a comprar 1 kilo de tomates a la verdulería. Sí. Y como el verdulero te conoce toda la vida, y el tipo mientras está charlando con vos y vendiéndote y pesándote los tomates y qué sé yo cuánto, el tipo te dice, usted señora lo que tendría que hacer es tal o cual cosa, sin saber tu problema, sin saber tu petición, y él ni siquiera es evangélico. ¿Y qué pasa si lo que te está diciendo el señor verdulero es lo que vos necesitabas escuchar de parte de Dios con respecto a esa petición? Pasa mucho. Una palabra, inclusive, a ver, uno puede estar en medio de un ámbito secular, como vos bien decís, en un mercado comprando, y escuchás a 2 personas hablar, y vos escuchás que la frase que se está diciendo es para vos, y vos no tenés duda. No está el don profético, no está el falso profeta, pero lo que se está soltando, vos no tenés duda, hay una convicción espiritual en el discernimiento que tenés, que vos sabés que es el Señor hablándote a través de esa persona. Quiere que vos recibas el mensaje, o que escuche, ¿me entendés? O que prestes atención a lo que se está diciendo, ¿no? Incluso, si me permitís, estaría lo genuino del mensaje. Porque, a ver, Dios no utilizó un profeta tendencioso, no utilizó un profeta amigo tuyo, no utilizó tu pastor, no utilizó a tu líder, sino al verdulero que no caza una de estas. El hombre sabe vender verdura, pero decirte algo que solamente en tu corazón y en tu espíritu está, es algo que guarda. Bueno, ahora, si Dios hizo hablar una burra, ¿por qué no puede hacer hablar verdulero? Por supuesto, puede hacer hablar, el Señor puede hacer todas las cosas. Digo porque también en esto tenemos que estar alertas. Dios no necesariamente tiene que venir el superpastor o el superprofeta. Aún no solamente las personas, a veces las circunstancias profetizan.
Por supuesto. Yo Por no sé supuesto. si en este tiempo de pandemia ciertas circunstancias no le están hablando al pueblo de Dios y a las naciones aquellas cosas que el pueblo de Dios no le ha hablado antes. ¿Sí? Entonces, Sí. por eso que a ciertos países le va como le va. Ciertos países como que están más castigados que otros, miren las regiones, después de ver un año o más de acontecimiento de infección, y ver también si hay una respuesta. A ver, ¿hay un arrepentimiento si es que hubiera que haber un arrepentimiento de algo? ¿Hay una búsqueda de Dios si es que hubiese que haberla? A ver, digo, ¿qué pasa? ¿La iglesia está añorando volver a lo que fue hace un año atrás en usos, costumbres y prácticas litúrgicas? ¿O está dispuesta a ir adelante en otro tipo de funcionamiento y aún desde una sensibilidad a la revelación de lo que viene? Porque vuelvo a repetir, empezamos con una grieta, esto es de parte del diablo, esto es un ataque del diablo, esto es palabra de Dios y es algo permitido por Dios. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo ahí. Entonces, digo, me parece que esto de ser sensibles a que Dios nos hable no es estar sujeto necesariamente a un título, por decirlo de alguna manera. El profeta, el pastor, el verdulero puede ser utilizado por parte de Dios. Y como vos decías el domingo también, ¿no? A veces hasta la naturaleza. Sí, claro, ¿no? sí, claro. En el poder apreciar, Sí, claro. te termina enseñando y te termina dando un mensaje, ¿no? Hay algo Cuando que- vos estás atento. Sí, claro. ¿no? Porque hay que estar atento, Bueno, sensible. para eso tenés que estar quieto. Sí. Para eso tenés que estar quieto. A ver, yo he probado esta situación. Estar quieto mirando la naturaleza, pero hay una cosa que a mí particularmente me impresiona en cuanto a la grandeza de Dios. Cuando yo veo eso, yo me doy cuenta que lo mío es insignificante y si Dios ha creado eso, con mi problema lo que puede hacer es lo que quiera. Es tirarme boca arriba y mirar un cielo estrellado. Es lo más. Cuando vos ves una noche sin nubes y ves el cielo, vos decís, wow. Bueno, pero mira, es profético, porque la palabra habla de que los cielos hablan, y vos te acostás a mirar y lo Los cielos mirás, y cuentan, te hablan. Los cielos cuentan no? la gloria de Dios. Entonces, a ver, Salís maravillado. te tenés que levantar y decir, lo mío es una pavada. Y claro que tiene solución. Si Dios organizó esto, las tres Marías famosas, están siempre las tres juntas ahí y no se mueven, ¿cómo Dios no va a tener, hacer causa con mi problema? A los lirios del campo los viste mejor que lo que se vistió Salomón. Las aves, yo veo los pajaritos que comen todos los días. Yo estoy en un lugar, en un barrio donde está muy cercano a la sierra y los pájaros cantan a la mañana y vienen y comen y a veces los veo en mi patio. Hay una calandria que viene todos los días, yo la miro así y ella me mira sabiendo que hay un virus de por medio que no corre peligro y me picotea amigas que han quedado ahí de los nietos en el piso, cosas por el estilo. Y yo digo, mira vos, el Señor le muestra la comida, come un poco acá, un poco allá, listo, a polillar un arbolito. Sí. ¿Me entendés? Ahora, si Dios está cuidando de ellos todos los días, ¿necesito el rey de los profetas para que me venga a decir ciertas cosas? No, sin duda ¿O que no. necesariamente necesito relacionarme con aquel que da los dones a los profetas? Sí, yo creo que esto es central, ¿no? O sea, nosotros no podemos, desconectarnos de la fuente para conectar con los oficios, ¿no? Claro. O con los dones proféticos. Sinceramente no. Realmente necesitamos mantenernos conectados a la fuente que es Dios, ¿no? Y hacer uso de las herramientas espirituales que Él nos da para trabajar acá en la tierra. Otra de los signos que tenemos de los falsos profetas pueden ser estos que sueñan mucho. Pero bueno, no sé cómo venimos con el tiempo, porque acá, mira, viste que acá es una cosa aparte. Siempre nos pasamos con el tiempo, ya no Claro, fuimos. no, el tema del sueño es un tema aparte, pero tenemos que decir esto, la persona que sueña mucho no necesariamente es signo ni sinónimo de espiritualidad, ni de que esté en lo cierto. A ver, tiene que ver con ansiedades, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con quizá preocupaciones, ¿no? Con fantasía y con lo que llena su corazón todo el día. Sí. Así que no porque diga soñé,
quiere decir que sea cierto. Lo que los neurólogos también llaman, hay herramientas para pensar esto. claro, lo que los neurólogos llaman actividad onírica, que nada más bien. que un reseteo que hace nuestro cerebro mientras dormimos, Bueno. ¿sí? Con vivencias que hemos tenido durante nuestro día o aún nuestro tiempo. Bueno, Bien. esto da para mucho más, pero creo que hasta aquí ya Sí. hemos dado algo interesante. Bueno, y como dijo mi amigo para despedirnos, dice el Señor, guarda la tosca. Que Dios los Cuidado. bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones, nos vemos.